Déjame buscar, así yo comparto. El caso que se da en el videíto es este que está también, ¿no es cierto? De Coca-Cola y Pepsi. ¿Puede ser? Sí, sí, profe. Me resultó bastante difícil la actividad como Claro, compleja. sí. Bueno, por eso, nosotros entendemos que estas cuestiones son complejas, que lo importante es que, a ver, quede como lo más importante, ¿no? De poder identificar, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de oligopolio, de un mercado que se comporta de manera oligopólica, qué características tiene, ¿sí? Que un oligopolio puede tener distintos tipos de formas, ¿sí? O sea, como subformas del oligopolio. Una de ellas es el duopolio o el modelo de Cournot, ¿sí? Y, ¿y qué es lo importante, digamos, de este modelo? Que acá la compañera preguntaba eso, ¿cómo llegar a conocer la función de reacción? La función, cuando hablamos de función de reacción, no es otra cosa que plantear digamos, la maximización de beneficios de la empresa, ¿sí? ¿Y qué debía cumplir una empresa para maximizar sus beneficios o para alcanzar esa cantidad óptima de producción? ¿Qué condición se debería cumplir? ¿Se acuerdan? Ay, ¿Qué igualdad? el ingreso marginal que debería ser igual al costo marginal. Exactamente. La condición de maximización de beneficios, ¿sí? Aquel nivel óptimo que debe alcanzar cualquier empresa para maximizar sus beneficios, ¿sí? Se determina independientemente del tipo de mercado, buscando una igualdad, ¿sí? Buscando la igualdad del ingreso marginal con el costo marginal, independientemente de la estructura que yo esté, ¿sí? Esté una estructura de competencia perfecta o esté en un monopolio, ¿sí? O esté en el medio, en la competencia monopolística o en el oligopolio. O sea, justamente lo que esta asignatura, ustedes, digamos, intentamos que ustedes se vayan de esta asignatura, tratando de que a partir de la información que uno puede recuperar digamos, del ingreso total que recibe por las ventas cada empresario, a partir de la función de la demanda, por un lado, obtengamos el ingreso marginal. Y por el otro lado, a partir del proceso productivo en el cual requiere de insumos, lo cual requiere de la contratación de esos factores, ¿sí? O el pago o el gasto, ¿sí? Que requiere el proceso productivo, conozcamos lo que tenga que ver con los costos totales y por ende con el costo marginal, a partir de esas dos grandes como fuentes de información, ingreso marginal y costo marginal, nosotros podamos aconsejar o digamos, al empresario cuál va a ser su nivel de producción óptimo. Fíjense que yo hablé de esas dos cuestiones que son generales, independientemente de la estructura de mercado, ¿sí? En la que nos comportemos, ¿sí? Entonces, la idea que acá, ¿sí? La idea que se refiere entonces a la curva de reacción es justamente
A ver, ¿a dónde es que aparece? Condición de primer orden. Fíjense que habla del problema de maximización. Entonces, el problema de maximización es justamente, ¿sí? Lo que estamos haciendo es convertir, lo que estamos haciendo es maximizar el ingreso total menos el costo total, que sería, ¿sí?, el proceso de maximización-optimización cuando hacemos ingreso total menos costo total. Lo que tenemos es justamente la igualdad entre el ingreso marginal y el costo marginal, ¿sí? Ustedes seguramente esto lo vieron en matemática cuando hablamos de la optimización. ¿Lo vieron a eso o encontrar, en este caso sería, ¿no? Sí, la igualdad entre el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Se entiende o no? ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí. Entonces, a ver si puedo, porque la verdad que, si me permiten, lo vamos leyendo, ¿sí? Bueno, dice, puedo leerlo así, si ustedes tienen algún problema, me van deteniendo, me van avisando y los vamos viendo, ¿sí? Pero es como para que a la curva de reacción. Dice, el paso número 1, dice, iniciaremos la resolución del ejercicio reflexionando sobre el modelo de Cournot. Te vamos a pedir que observes atentamente. Dice que existen dos firmas gemelas. Léase que tienen idéntica planta productiva. ¿Sí? Entonces es una estructura de mercado compuesta por solamente dos firmas. Entonces es un duopolio, ¿sí? Que compiten entre sí mirando sus acciones y siendo conscientes que cualquiera de ellas responderá ante las acciones que intente ejecutar la otra. De manera coloquial, podríamos afirmar que los gerentes de Coca-Cola y de la Pepsi se espían y están pensando su estrategia en función del otro. Pregunta, ¿sos capaz de darte cuenta que estamos ante una situación de interdependencia estratégica? Los profes creemos que a esta altura del desarrollo de los argumentos, sí, ¿sí? Entonces, justamente, dos empresas que actúan de manera interdependiente es justamente esto, de decir, Coca-Cola toma sus decisiones de producción y de venta mirando de alguna forma cuáles van, o teniendo en cuenta cuáles van a ser las decisiones de Pepsi, en función de la experiencia que ya ambas llevan en el mercado, ¿sí? Coca-Cola dice, bueno, Pepsi siempre sube los precios en tal periodo de tiempo, o se dan cuenta, entonces, y Pepsi hace lo contrario, ¿sí? O sea, o lo mismo respecto de Coca-Cola. Esa es la interdependencia estratégica. Después sigue, que las dos empresas, mediante la estrategia de sus gerentes, compiten por quedarse con la máxima cuota de mercado. Ambos conocen que juntos enfrentan una demanda de mercado que responde a la siguiente forma funcional. Q es igual a 200 menos P. Entonces, ¿cuál es la característica de este duopolio? Es que en realidad ellas van a competir entre ellas por cuotas de mercado, ¿sí? Por cantidad de producción o por participación en el mercado en función de la cantidad que vendan, ¿sí? Lo importante de acá, ¿se acuerdan que dos empresas, dos firmas gemelas, que quiere decir que tienen idéntica planta productiva? Eso nos quiere decir que tienen igual estructura de costos, ¿sí? Entonces, con una función de costos que yo ya tenga, ¿sí? Voy a tener la forma en que se comportan las dos, ¿sí?
Y de esa misma estructura de costos voy a conocer el costo marginal. Ahí ya está una parte de la información que necesitamos para la toma de decisiones. Ahora nos dice que las dos empresas comparten también la información que tienen respecto de la demanda del mercado. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que a partir de la demanda de mercado, yo lo que puedo obtener es el ingreso total, ¿sí? Y de ese ingreso total puedo obtener el ingreso marginal. ¿Está? Entonces ahí está la otra información que yo necesitaba, ¿sí? Para la toma de decisiones de este empresario sobre la maximización de los beneficios. Después dice que los dos gerentes conocen que compiten dentro de un duopolio de Cournot. Los economistas suelen decir coloquialmente solamente que compiten a la Cournot. Ello significa, tal como viste en el teórico, que la variable de decisión de los gerentes son las cantidades. Vieron que recién le decía, ellas compiten por la máxima cantidad, por la máxima participación en el mercado. ¿Y qué nos da participación en el mercado? Las cantidades que producen y que venden, ¿sí? Entonces, esa es la característica del duopolio de Cournot o del oligopolio a la Cournot. Concretamente, ellos conocen que pueden elegir el Q, la cantidad de producción, que deseen, pero que la otra empresa responderá también produciendo ese mismo nivel, Q, ¿sí? Finalmente, ninguno de los dos desconoce que la curva de demanda les terminará, claro, los dos conocen que la curva de demanda les terminará fijando el precio, teniendo en cuenta el volumen total de producción que ofrecen juntas en el mercado. Entonces dice, ¿cómo tomará su decisión el gerente de Coca-Cola? Este intentará maximizar su beneficio, tomando en consideración la decisión de la otra empresa, es decir, la interdependencia estratégica. Dice, sí, a ese concepto te lo vamos a repetir muchas veces en esta unidad, ¿sí? Lo de interdependencia. Entonces, fíjense que es la maximización de QCC menos 20 QCC. Que esa es la ecuación número 1, que déjenme ver a ver cómo surge, a dónde está. La ecuación número 1 tiene que estar en algún... o no, esa la define como la ecuación número 1. Perdón. ¿Me están escuchando bien? Porque dice que tengo calidad de red insuficiente. Sí, profe, se escucha bien. Sí. En un segundo paso, a ver, déjenme ver, reemplazaremos en la ecuación 1 la expresión P precio por su verdadero valor, que se obtiene de despejarlo de la función de demanda de mercado, ¿sí? Luego, la expresión puede reescribirse de la siguiente manera. Y acá se me está perdiendo esa... porque no estoy viendo de acá. Disculpen. A ver si puedo indicar, bueno, vieron que yo les decía, a ver si puedo marcar con... No me deja... Bueno, ahí vieron que yo marqué un P, ¿sí? Eso, fíjense que ahí está lo que yo les decía, es maximizar, ¿sí? P por Q, que P por Q, ¿se acuerdan que era ingresos totales? Menos 20 por Q, que son los costos totales, ¿sí? Entonces, es maximizar el ingreso total menos el costo total, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que, bueno, tenemos muchas formas de justamente de expresar esta condición de maximización de beneficios, ¿sí? Ahí está el beneficio económico que obtiene una empresa va a ser
el ingreso total menos el costo total. Cuando yo haga máxima esa diferencia entre el ingreso total y el costo total, voy a estar optimizando, ¿sí? Maximizando beneficios, voy a estar encontrando la cantidad óptima, ¿sí? Y cuando yo hago esa operación de maximización, ¿sí? O lo que también en matemáticas se llama optimización, ¿sí? Estoy encontrando, eso ustedes pueden ponerle al lado. Esto es igual a ingreso marginal igual a costo marginal, ¿sí? Cuando yo estoy maximizando el ingreso total menos el costo total, lo que estoy buscando es la condición de igualdad entre el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora yo me había perdido no encontraba, porque está muy juntito ahí, tiene que haber un espacio entre max y la P de precio, ¿sí? Entonces ahí se me mezclaba un poco. Pero entonces, nosotros acá ¿se acuerdan que lo que sigue es esto que yo les decía? A partir de la función de la demanda, nosotros podíamos encontrar el ingreso total. Y es eso lo que va a ser acá. En un segundo paso reemplazaremos en la ecuación número 1 la expresión P, el precio, por su verdadero valor, que se obtiene de despejarlo de la función de demanda de mercado, ¿sí? Entonces ese P, que es igual, ¿se acuerdan que acá arriba dijimos que la demanda de mercado tenía esta forma? ¿Sí? Que no me deja, a ver si puedo, no, bueno, ahí está. Es esta que está acá, ¿sí? Esa es la función de demanda, que si yo despejo P, es lo que se ve acá. P es igual a 200 menos Q. Esto es lo que yo reemplazo en este P que justo yo resalté. Y es lo que está acá, ¿sí? Y se transforma en la ecuación número 2. Dice, por favor, no te pierdas ahí, solo cambiamos el valor de P por su expresión equivalente. Tal vez no te resulte intuitivo, pero no te olvides que es justamente lo que venimos diciendo desde el inicio. La demanda es la que les fija el precio a los gerentes de ambas empresas. Continuando con la resolución, dando, dice, más contenido a la ecuación número 2, sabiendo que esa Q es ni más ni menos que la Q del mercado, la suma de lo que decide producir Coca-Cola y Pepsi, ¿sí? De modo que, bueno, acá lo que hace, fíjense, es poner el valor de Q, ¿sí? Que es la cantidad que produce Coca-Cola y la cantidad que produce Pepsi, ¿sí? Ahora nos queda ordenar la ecuación 3 antes de terminar de resolver el problema de optimización que enfrenta el gerente de Coca-Cola. Lo hacemos solamente resolviendo los cálculos simples que están en la ecuación. Entonces acá fíjense que lo único que hace es empezar a hacer distributiva, ¿sí? Para encontrar la ecuación número 4. Y dice, ahora sí, con la ecuación número 4, estamos en condiciones de resolver el problema de optimización del gerente de Coca-Cola. Recuerde que estamos buscando un punto máximo y por eso debemos recurrir a la condición de primer orden, derivando con respecto a QCC e igualarlo a 0. No te pierdas en el desarrollo conceptual, las matemáticas no son excusa para que te rindas aquí, dice. Es de los ejercicios más sencillos que has realizado con los profes de análisis matemático. Bueno, acá quedó viejo, digamos, el apunte en el sentido que sería matemática 1, ¿no? Aquí te presentamos la condición de primer orden, entonces del problema de maximización, que es
¿sí? Hacer la derivada del beneficio, que esto que yo les decía, el ingreso total menos el costo total, respecto de CC, perdón, que es de Coca-Cola, y lo igualamos a 0, ¿sí? Esto es lo que yo les decía que, a ver si me sale porque no puse, esto es lo que es ingreso marginal igual a costo marginal. Bueno, estoy escribiendo con el mouse, entonces me sale muy feo esto. Pero, ¿se dan cuenta? Esta condición de primer orden es justamente hacer la derivada parcial igual a 0, es encontrar esta condición de igualdad del ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Sí? Y que, fíjense, me da una función, ¿sí? Y acá está. La ecuación número 6 es muy importante porque es lo que estuvimos buscando desde un inicio. Se llama generalmente función de reacción, porque muestra cómo responde un agente, en nuestro caso el gerente de Coca-Cola, ante cambios en las cantidades que decide producir el otro agente. En nuestro caso, el gerente de Pepsi, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá qué es lo que hicimos? Planteamos Profe, la maximización. Yo entendí Sí, hasta la derivada todo perfecto de la ecuación. Lo que no entiendo cómo se obtiene esa ecuación. Cantidad de Coca-Cola es igual a 90 menos la cantidad de Pepsi-Cola sobre 2. sobre Mi 2. respuesta. Porque justamente, bueno, primero, a ver. Dice luego, reordenando términos dentro de la ecuación número 5, llegamos a la siguiente expresión. Esto ya es la derivada, ¿no es cierto? Sí. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es, de esta condición, nosotros tenemos que hacer esto, sacar esto de acá, y lo que tenemos que hacer ahora es, para conocer de esa expresión de condición de maximización de beneficios, digamos, la condición de primer orden que van a cumplir las dos empresas, porque las dos tienen la misma estructura de costos, las dos tienen la misma función de demanda, o sea, toman como referencia la misma función de demanda, o sea, el mismo precio, ¿sí? Entonces, justamente lo que te dice ahí es que vos tomes esa condición de primer orden y de ahí derives cuánto va a producir o cuánto va a decidir de producción Coca-Cola, tomando en consideración la producción de Pepsi, ¿sí? Lo que decide Pepsi y viceversa. Entonces, de esto que yo recuadré en rojo, lo que tenemos que decir es, bueno, si quiero saber cuánto es la producción de máxima, digamos, o cómo va a tomar decisiones Coca-Cola, despejo de esa condición de máximo QCC, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente paso este 200 restante, después paso este menos QPC sumando, paso este menos 20 sumando, ¿te das cuenta? Vas despejando, en este caso, QCC, y te tiene que dar 90 menos QPC sobre 2, que no es otra cosa que decir cómo va a tomar decisiones Coca-Cola de producción óptima, teniendo presente la producción de Pepsi, lo que va a decidir Pepsi. ¿Está claro? Eso es lo que, así Sí. se sale esta función. Simplemente por despeje.
No lo hice, pero entiendo que debe estar bien, digamos, ¿sí? Eso lo podés chequear vos. Pero esa es la idea, que a partir de esa condición despejes QCC y te tiene que quedar esa fórmula funcional. Dale, ¿Se profe, ahí entiende? voy a intentar hacer, a ver si llega. Dale, dale, profe. Sí. ¿Sí? Y bueno, y después lo que nos tiene que, lo que tenemos que lograr es encontrar la otra. Vamos a tener dos curvas de reacciones, ¿sí? Entonces vamos a tener la curva de reacción de Coca-Cola, que nos va a estar diciendo cómo toma decisiones de maximización de beneficios Coca-Cola, tomando en cuenta las decisiones de producción de Pepsi, y vamos a tener la función de reacción de Pepsi, que nos va a decir cómo toma decisiones el gerente de Pepsi de producción que maximiza los beneficios, tomando en cuenta las decisiones de producción de Coca-Cola. ¿Está? Y digamos, en realidad ahí no se termina el ejercicio porque una vez que nosotros encontramos las dos curvas de reacción, armamos un sistema de ecuaciones, o sea, que lo que hacemos es igualarlas y ahí encontramos sí, porque fíjense que acá está, ¿no? Como el punto al que nosotros queremos llegar. Es que una vez que encontramos la curva de reacción de cada empresa, donde se cortan esas curvas de reacción, van a coincidir las decisiones de producción de Coca-Cola y de Pepsi, donde ambas maximizan beneficios y ambas tuvieron en cuenta la decisión de la otra empresa. Ahí termina, digamos, como el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esperemos. La idea es que ustedes, insisto, ¿no? Puedan intuitivamente trabajar sobre eso. Fíjense que la idea es que ustedes entiendan el proceso, bueno, pero en principio, digamos, sabemos que no va a haber instancias de aplicar mucho esto y esto se va entendiendo así como con mucha práctica. Entonces, que quede claro cómo es el proceso, ¿sí? Que puedan identificar qué es una función de reacción, cómo llegamos hasta ahí, ¿sí? Pero resolver un ejercicio desde el principio va a ser va a ser extraordinario, digamos. O sea, la idea es que ustedes lo comprendan, se vayan de micro 1 entendiendo que es un mercado oligopólico y de empresas que compiten en la CURNOT, pero no que la sepan resolver así, ¿sí? De manera completa, ¿sí? Muchas gracias igual por la pregunta, porque es importante ver a dónde bueno, ustedes, hasta dónde se hace comprender bien el apunte y dónde tenemos que también profundizar, ¿no? En las explicaciones. ¿Alguno tiene alguna otra duda? ¿Quiere compartir algo? No vi el chat, no sé si hay alguien. No. Profe, ahí lo hice y sí. Sí, sí, ahí es como lo dijiste vos, me salió el resultado. Bárbaro, me alegro mucho, me alegro, gracias. No, gracias a vos, profe. No sé, ¿alguno tiene alguna otra duda? ¿Quiere compartir algo de lo que así haya intentado leer? ¿Algún concepto que no quede claro? Me parece que esto que preguntó la compañera justo es una de las cuestiones más complejas que tiene la unidad. ¿Sí? La de oligopolio.
insisto en esto de que ustedes, digamos, como, bueno, una sugerencia, ¿no? No es una insistencia, es una sugerencia de como estrategia para entender cada uno de los mercados, ¿sí? Es preguntarse qué información entonces necesito construir para ayudar al empresario a que tome la decisión de cuánto va a producir para maximizar beneficios. Entonces, cuando ustedes se hacen esa pregunta, inmediatamente tienen que empezar con esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición que debe cumplir el empresario para maximizar beneficios? Bueno, la condición, independientemente de la estructura de mercado, es ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Cómo hago para obtener el costo marginal? ¿Cómo hago para obtener el ingreso marginal? Cada estructura de mercado, ustedes ya lo han podido ver y se los hemos demostrado, que cada estructura de mercado tiene una forma distinta de llegar al menos al ingreso marginal. ¿Sí? El ingreso marginal en competencia perfecta no es igual que en el oligopolio, no es igual que en el monopolio, ¿sí? Entonces, ese tipo de razonamiento, ¿sí? A partir de una pregunta central, que en general es la que recorre todas las estructuras de mercado, o por lo menos la que vemos que nosotros lo que queremos es justamente, ¿no? Poder colaborar, ayudar, asesorar a un productor o a un empresario que está en búsqueda de maximizar sus beneficios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué información tenemos que buscar? ¿Qué cálculo tenemos que hacer? Y a partir de ahí empezar como el estudio de cada una de las estructuras. No sé si les sirve, pero para mí es, digamos, es como la base que tenemos que entender como para estudiar cada uno, ¿sí? Bueno, chicuelos, no sé si hay alguno de aquí que tenga que estar presentando el recuperatorio de la actividad evaluable, si ya lo hicieron. Bien. Perdón, Juan, es este archivo que yo estaba mostrando, te referís, ¿no es cierto? No lo pudiste abrir, o sea, sí lo pudiste descargar, pero no abrir. Porque eso ya no te sabría decir. Yo no probé de abrir el video. Si los compañeros que puedan ayudarme a responderle también, no sé, ¿alguno tuvo dificultad en abrir el archivo? Entiendo que... A ver... Bien. Bueno, voy a ver cómo lo colgó la profe al video, si te referís al video, porque yo descargué el archivo y es el que compartí y me parece que el apunte sobre oligopolio no hay tanta dificultad. Vemos el tema de quizás donde esté colgado el video y la profe linkeó eso, por ahí podés llegar a tener dificultades para acceder según de dónde te linkees, ¿te das cuenta? No recuerdo si es un archivo de YouTube o si es un archivo de Drive, eso es lo que no lo sé. Por ahí en eso puede llegar a existir la dificultad. Ah, bien. Hay varios que no pudieron ver o no se podía ver al principio.
YouTube. Bueno, déjenme chequear eso, porque la verdad que no lo sé. ¿Sí? Ah, bárbaro. Bueno, perfecto. Ya mismo le comento ese tema a la profe Lorena, ¿sí? Que evidentemente, bueno, porque creo que era un archivo que estaba dentro de los videos de la facultad, entonces capaz que han cambiado el dominio o algo y ya le voy a decir que revise esa cuestión. Y que lo informe en la plataforma, entonces pueden volver a chequear y sí les pediría bueno, que no se encuentra disponible. Bárbaro, terminada esta consulta, le hago el comentario a la profe Lorena, que es la que sube esas cosas, comparte, y, y lo revisamos, ¿sí? A ese video, ¿está? Quédense tranquilos en eso. Bien, ¿les parece que cerremos acá la consulta? Si no hay alguna otra cuestión. De nada, Juan. Yo voy a guardar. Ahí estoy agendándome lo del video de oligopolio. Bueno, corto, ¿les parece la grabación? ¿No hay más dudas?